Muchas gracias, presidente. En primer lugar, yo quiero referirme al trabajo que ha venido realizando la Comisión Federal de Competencia pues a partir de que se creó con la reforma constitucional. Sin duda, yo diría que han hecho un espléndido trabajo. Hay varios expedientes que creo que se han resuelto o en los que este órgano regulador ha opinado de manera, me parece que muy adecuada para mejorar el funcionamiento de algunos mercados. De manera particular, yo quisiera referirme a lo que usted señaló en su intervención sobre la miscelánea legislativa de competencia, donde usted mencionaba que creo hicieron una revisión o un análisis de cerca de 300 cuerpos de leyes locales o reglamentos. Me gustaría, no sé si eso esté a disposición en el portal de la Comisión Federal de Competencia, si nos los pudieran compartir, porque desde luego que es un insumo que nos puede ser de gran utilidad también en el Senado de la República, porque así como usted mencionaba el tema de las gasolinerías en algunas legislaciones locales que establecen la distancia mínima que debe haber entre gasolinerías, pues yo también traería a colación el tema del servicio de transporte de personas, que creo que ustedes emitieron una opinión en agosto del año pasado respecto a servicios como el que conocemos hoy de manera amplia como el servicio que presta Uber. Claro que hay otras marcas, pero es un servicio que gracias al cambio tecnológico hoy es posible que los ciudadanos lo puedan disfrutar en varias partes del país. Sin embargo, hay estados del sureste de México donde lamentablemente las legislaciones locales me parece que se han convertido en un obstáculo fuerte para que este tipo de servicios puedan surgir en beneficio de los ciudadanos y desde luego de los turistas. Me refiero concretamente, creo que está en el caso de Tabasco, donde la legislación, a pesar de ser reciente, es verdaderamente lamentable la forma en la que está redactada para beneficiar o para impedir el surgimiento de nuevas formas de transporte. Está el caso de Campeche, está el caso de Yucatán, me parece. La cuestión es que creo que el Senado tendría que tener un papel más activo. Esto lo traigo como ejemplo, pero debería tener un papel más activo para que pudiéramos de alguna forma coadyuvar para que este tipo de disposiciones legislativas en el ámbito local pudieran transformarse en beneficio de las poblaciones de esas entidades. Usted mencionaba también el hecho de que la competencia debe ser un valor colectivo que nos haga a todos partícipes. En ese sentido, yo quiero retomar la crítica o el cuestionamiento que hacía mi colega que me antecedió, en el sentido de que él señalaba que la competencia o la economía de mercado es una creencia un poco religiosa. Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo estoy de acuerdo en que los mercados deben funcionar de manera eficaz y que lamentablemente hay muchos mercados en México que no lo están logrando por diversos obstáculos que ustedes creo que han identificado, pero que me parece que requieren de un apoyo institucional para que podamos avanzar en derribar esos obstáculos y que los mercados puedan funcionar mejor en beneficio nuevamente de los ciudadanos. En ese sentido, yo quisiera mencionar, me parece que son odiosas las comparaciones, pero quiero traer a colación la cuestión presupuestal que la Cámara de Diputados ha aprobado en años recientes para ustedes. Para el ejercicio actual, si no me equivoco, les aprobó un presupuesto de 478 millones de pesos. Para el próximo año creo que se propone un presupuesto de 537 millones de pesos, que está muy lejos, por ejemplo, del presupuesto autorizado para el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es un órgano regulador que, si bien también tiene una dimensión importante, su ámbito me parece que se circunscribe a sectores mucho más concretos, a una cuestión más específica, como es el sector de telecomunicaciones y radiodifusión. Creo que la Comisión de Competencia también tiene un ámbito de acción muy amplio, que no justifica que tenga un presupuesto sustancialmente menor que el del Instituto Federal de Telecomunicaciones, por ejemplo. En ese sentido, a mí me gustaría ver de qué manera, como Senado de la República, podemos coadyuvar también para que poco a poco puedan gozar de mejores recursos presupuestales para que puedan hacer su trabajo de manera más eficaz. Y en este sentido de la comparación y de el señalamiento que hice respecto al Instituto Federal de Telecomunicaciones, también le quisiera preguntar,
Hay un asunto reciente que conocí de manera reciente, que se resolvió hace un año, donde hubo una especie de controversia entre el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia respecto a quién tenía que emitir opinión en cuanto a una concentración entre la empresa Nokia y la empresa Alcatel-Lucent. Entiendo que un tribunal especializado dirimió esta controversia y que se pronunció para que fuera el Instituto Federal de Telecomunicaciones quien la resolviera. Me parece que ahí hay una confusión terrible de parte del tribunal que no debería haber ocurrido, y creo que eso amerita que en el Senado de la República hagamos una revisión del lenguaje o del mandato que está establecido en la legislación, porque no puede ser que un tribunal que se dice especializado opine que por tratarse de fabricantes de equipos de telecomunicaciones es un tema que corresponde a un instituto o a un regulador cuya competencia es regular el suministro de servicios de telecomunicaciones a través de redes públicas de telecomunicaciones, que no tiene nada que ver con la fabricación de equipos de telecom, que creo de manera indiscutible debe haber sido un asunto de la competencia de la Comisión Federal de Competencia. Entonces, a mí me gustaría que usted nos pudiera dar una opinión o un comentario de qué podemos corregir o qué se puede ajustar en la legislación para que este tipo de confusiones que ocurren a nivel de tribunales no se vuelvan a presentar. Por mi parte es cuanto, presidente. Gracias, senador Gerardo Flores. Maestra Palacios. Muchas gracias, senador. Le agradezco mucho que tenga tan cuidadoso seguimiento de los trabajos de la comisión. Se lo agradecemos mucho. La miscelánea sí está en la página, con mucho gusto se lo mandamos a su oficina. Es un documento relativamente extenso, pero muy didáctico, y como les mencionaba yo, después de revisar 300 normativas estatales, detectamos 30 barreras que son recurrentes en varios estados. Efectivamente, hay sobre temas de gasolinas, sobre transporte de pasajeros. Por ejemplo, algunos estados impiden que de otros estados se pueda internar producto agroalimentario, leche, carne, frutas, como si estuviéramos hablando de países distintos cuando simplemente estamos hablando de un estado de la República que está a continuación del otro. En el caso de las empresas de redes de transporte, emitimos la opinión el año pasado, fue una opinión, diría yo, exitosa, recibió un reconocimiento del Banco Mundial, fuimos la primera agencia de competencia en toda América Latina en pronunciarse al respecto, y después de nosotros siguieron otras. Se reguló el servicio de redes de transporte en la Ciudad de México y se reguló desde nuestra perspectiva de manera correcta, en el sentido de que la regulación es poco restrictiva, y a raíz de eso hemos visto que otros estados también están regulando el tema, Tijuana, Guadalajara, Puebla, etcétera. Sí tenemos detectado que en el sureste del país, en algunos estados, las legislaciones también han regulado sobre el tema de empresas de redes de transporte y de manera muy restrictiva. Es decir, cómo le regulan para que el servicio no funcione y para que los taxistas que ya están en el mercado se les siga protegiendo sus cotos de poder. En algún estado en particular, lo que sucedió es que los legisladores que votaron en contra de esta legislación restrictiva presentaron una atracción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, justamente para que la Suprema Corte analice si esa regulación de empresa de red de transporte es contraria al 28 constitucional. Como les comentaba yo, nosotros no tenemos esa facultad. Entonces, en este caso fue el legislador estatal que no estuvo de acuerdo con la regulación, señalando que es contraria al 28 constitucional, pidió la atracción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y tengo entendida que la Corte atrajo el caso y lo va a analizar. Digamos, esto que hizo el legislador es lo que nosotros no podemos hacer y lo que podríamos hacer si tuviéramos una acción de inconstitucionalidad. Sobre mejoras a la ley de competencia, les diría yo lo siguiente: cualquier ley es perfectible, todas, siempre, todo es perfectible. Sin embargo, la ley de competencia ha sido modificada de manera importante en el año 2006, luego en el año 2009, luego en el año 2011 y luego en el año 2014. Es decir, en menos de 10 años esa ley ha sufrido 3 reformas y ahora tenemos una ley nueva.
La ley nueva la estamos empezando a aplicar porque aplica a los procedimientos que estamos tramitando desde 2014. Yo creo que lo más prudente es esperar a aplicar esa ley, ver qué funciona, qué huecos tiene, qué áreas de oportunidad tiene y entonces decidir modificarlo. Es decir, de la Comisión Federal de Competencia sobre cómo modificar la ley, hasta este momento todavía nos reservamos la opinión, no tenemos comentarios. Sobre el tema de la controversia entre una concentración que pudo haber analizado el Instituto Federal de las Telecomunicaciones o la Comisión Federal de Competencia Económica porque es un producto que es zona gris, es decir, no queda claro si ese producto es del sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión o más bien es un producto eléctrico que le conviene, que debe analizar la Comisión de Competencia. Efectivamente, los tribunales especializados decidieron que en este caso, quien tenía atribución para hacer el análisis era el Instituto Federal de las Telecomunicaciones. Como está armado nuestro sistema legal, el Poder Judicial es el contrapeso de la autoridad de competencia, es decir, es quien revisa la legalidad de todos los trabajos de la Comisión. Y en ese sentido somos respetuosos de cualquier resolución que emita el Poder Judicial y cuando emite resolución respetamos y actuamos en consecuencia. Ahora, tampoco creo que sea un tema de gravedad en el sentido de que en estos 3 años la autoridad de competencia ha analizado casi 400 concentraciones y este es el único caso en donde ha habido controversia. Es decir, para la gran mayoría de los análisis que hemos estado haciendo, no nos hemos topado con este asunto. En ese sentido, vuelvo a reiterar, sería yo muy cuidadosa en modificar la ley de competencia en estos momentos. Gracias. Gracias, maestra Palacios. Senador Flores. Gracias, presidenta. No cabe duda, yo valoro sus palabras en el sentido de que son respetuosos de las decisiones del Poder Judicial, pero me parece que desde el ámbito del Senado de la República, por lo menos nosotros sí podemos tomar en consideración este tipo de cuestiones, porque si bien se trata de un solo caso, un caso aislado, habla de una confusión terrible en un tribunal que se supone es especializado y que debería entender la naturaleza de los temas que llegan a su consideración, porque bajo esa lógica, el día que 2 empresas constructoras que hacen obra civil para redes de telecomunicaciones que también deciden concentrarse, es posible que vuelvan a opinar en el mismo sentido del tribunal, cuando evidentemente no se trata de esa cuestión. En fin, ejemplos hay muchos y me parece que eso es lo que debemos corregir porque nosotros creamos instituciones, pero muchas veces las instituciones no pueden llevar a cabo su trabajo como está contemplado porque otra institución tiene confusión sobre lo que debe ocurrir o cómo deben llevar a cabo su tarea las instituciones creadas. En este caso, me parece que la creación de los tribunales especializados sin duda es un logro de la reforma de telecomunicaciones y de competencia económica, pero creo que hay un espacio o una oportunidad de mejora sustantiva por lo que hace esos tribunales especializados y yo creo que el Senado eventualmente tendría que analizar el papel o cómo están organizados, que desde luego es un ámbito también de la autonomía del Poder Judicial, pero creo que desde el Poder Legislativo podríamos sentar las bases para que mejore el desempeño de esos tribunales. Es cuanto. Gracias, senador Flores. Senador Mario Delgado Carrillo. Muchas gracias.